ya a la gestión, es el sistema en el cual los cirujanos dentistas estamos elaborando, interviniendo, pero también hay otras disciplinas, hay otros especialistas, otros profesionales de la salud que participan en este sistema, como por ejemplo el otorrino, por ejemplo el fonoaudiólogo, el neurólogo, ¿no? Fisioterapeuta enfocado en lo que es ATM, y así muchos otros profesionales de salud, pero también este sistema sabemos que está en desarrollo en un niño, ¿no? En un niño es muy importante saber evaluar si se está desarrollando de manera correcta, adecuada, este sistema. Para recordar, el sistema estomatognático abarca pues desde el tricho, ¿no? Hasta la articulación esternoclavicular, prácticamente abarca lo que es cabeza y cuello, ¿no? Y en sagital, desde la apófisis mastoides hasta la nariz, ¿no? Todo esto es el sistema estomatognático. Tejidos duros y blandos, y está organizado mediante articulaciones, diferentes articulaciones que componen este sistema, como ustedes ven aquí, y también subsistemas, ¿no? O sistemas relacionados al sistema estomatognático, como el sistema digestivo, respiratorio, sensorial, ¿no? Lo cual va a estar en interrelación con todo el organismo. Este sistema estomatognático tiene principalmente la finalidad de funcionar, ¿no? De efectuar funciones. Esas funciones del sistema estomatognático van a ser funciones motoras y funciones sensoriales somáticas. Motora, ¿no? Correcto, adecuado, equilibrado, y también las funciones motoras son las funciones dinámicas en relación a la función de la boca y de la cara, ¿no? Como son la succión, la deglución, la masticación, la respiración y la fonoarticulación. Pero también hay funciones adaptativas, de reflejo, de defensa, como son las náuseas, el toser, el escupir, el arrojar. Y hay otras funciones sensoriales somáticas que en algún momento lo estudiamos en pregrado, pero no le dimos de repente mucha importancia, que yo diría que son las más importantes, tan igual que estas, o yo diría un poco más, porque son las funciones automáticas que van a serlo después de recibir un estímulo, ¿no? Sabemos que en el sistema estomatognático tenemos muchos receptores sensoriales que están en todas las estructuras internas y externas del sistema estomatognático y va a permitir reconocer esos estímulos, ¿no? Del medio interno y medio externo para que lleve información al sistema nervioso central y esta procese y se integre con esas funciones para poder realizar este desarrollo neuromuscular, ¿no? Este desarrollo integral que necesita darse en la boca y en la cara para que el niño esté en un crecimiento y desarrollo correcto, ¿no? Pero también sabemos que hay niños que tienen cierta condición en la cual va a estar afectado esta parte sensorial somática y cual va a influenciar al desarrollo de esas funciones dinámicas y las funciones adaptativas y las funciones posturales, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no? Que eso lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Que los pacientitos con alguna condición, que pueden ser pacientes con alteraciones de neurodesarrollo, pacientes con algún síndrome, pacientes que tienen una maduración incompleta, niños prematuros, van a ser afectados, ¿no? Y es por eso que nosotros cuando llegan a la práctica, tanto en el sector público como privado, vamos a encontrar niños con dificultades en su desarrollo y así también para poder atenderlos, ¿no? Es así, pues, ¿no? Que el ser humano empieza su desarrollo, sabemos, ¿no? Desde la fecundación
pero el sistema estomatognático empieza a conformarse desde la cuarta semana aproximadamente, ¿no? De vida intrauterina. O sea, en el primer mes de desarrollo, este embrión ya está en formación el sistema estomatognático y asimismo los dientes, ¿no? Los dientes deciduos, los dientes permanentes, ¿no? Y así, este sistema estomatognático podríamos decir que en la 34 semana ya está maduro el sistema deglutorio para poder hacer uso del movimiento de la lengua, deglutir el líquido amniótico, mover la boca, tocarse la boca, chuparse el dedo, hacer muecas, simular movimiento, masticación, ¿no? Que va a ser previo al nacimiento y a continuar con el desarrollo de las siguientes funciones, ¿no? Como hacer la succión, la respiración, la masticación y la fonoarticulación. Es así entonces que nos vamos a dar cuenta que el desarrollo de un niño con respecto a tener una adecuada calidad de vida va a depender mucho de su sistema estomatognático, ¿no? O sea, del desarrollo de su boca y el desarrollo de su cara, tanto en un aspecto funcional como un aspecto estético y estructural, ¿sí? Ahora, esta calidad de vida en relación a la salud bucal va a necesitar que el niño en desarrollo tenga adecuada función estomatológica, este desarrollo estomatológico tenga un impacto psicosocial adecuado en su interacción, ¿no? Con su medio, evitar que tenga dolor al comer, al hablar, al ver sus tejidos orales y que tenga una apariencia eh, adecuada, una apariencia positiva en su desarrollo social, ¿sí? Esto lo diseñó, lo diagramó la doctora Patricia Valerio en el 2019 en su libro que publicó. Entonces, vemos que la salud bucal influye en la calidad de vida, influye. Entonces, calidad de vida, alegría, juego en un niño, una niña, va a estar directamente relacionado con una salud bucal, ¿no? Y sabemos que salud bucal no es solamente evitar caries, ¿no? Sabemos que la cavidad bucal no solamente tenemos que preocuparnos de caries, ¿no? También tenemos que preocuparnos de enfermedad periodontal, de gingivitis, y yo diría con mucha importancia la oclusión dentaria. La oclusión dentaria, si bien es cierto, influye, es una variable con respecto a la sonrisa, a la estética, pero en realidad en los niños sería una función secundaria, ¿no? La oclusión, el engranaje dentario primordialmente cumple una función de supervivencia y desarrollo, recalcando principalmente en la masticación, la adecuada deglución, ¿no? Lo cual va a permitir, ¿no?, que se alimente el niño, crezca, se nutra, se desarrolle, y esta masticación también va a favorecer al desarrollo de los maxilares, las arcadas dentales, y por ende, ¿no?, del alineamiento, del acomodo de las piezas dentales deciduas y posteriormente las permanentes. Entonces, oclusión dentaria, ya sea decidua o adulta, va a ir más allá que solamente el engranaje de dientes. Aquí una definición más amplia, más completa, donde nos dice, en este libro de la doctora Marina Batista Borges, del 2017, dice que la oclusión dentaria es el resultado del control neuromuscular de los componentes del sistema estomatognático, que son dientes, periodonto, maxila, mandíbula, ATM y sus músculos asociados, así también como los ligamentos. Una oclusión normal,
correcta es definida como una relación dentaria, armoniosa, o sea, estética, ¿no? Sonrisa, y también fisiológica, cuando los componentes funcionan de modo eficiente, o sea, buena masticación, buena respiración, buena deglución, sin dolor y manteniéndose saludable. Obviamente que también hay que vigilar que no haya caries, ¿no? Que las piezas dentarias estén completas, que no haya gingivitis. Ahora, la oclusión normal tenemos que evaluarla, definirla en ese término normal de acuerdo a la edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Por ejemplo, de repente muchos de ustedes les causará extrañeza esta oclusión decidua y siempre que pregunto, algunos dudan si eso está correcto o incorrecto, podríamos decir adecuado, ¿no? Y que si revisamos nuestros apuntes de pregrado, nuestra información de pregrado, esto es lo correcto, ¿no? Una oclusión casi vis a vis, ¿no? Con espacios notorios, con un plano oclusal plano, valga la redundancia, y con un engranaje, pues, correcto, ¿no? Una relación canina clase 1 y que en la zona molar puede ser un plano terminal recto o un escalón mesial. Entonces, para nosotros decir que una oclusión es adecuada, armoniosa, no solamente es que se muestren dientes al sonreír, sino que tiene que haber una relación equilibrada, correcta y funcional. ¿Por qué? Porque estos dientes decididos van a permitir el futuro correcto de la dentición permanente que está en desarrollo en zona intraósea, ¿sí? Vamos a compartir rápidamente características básicas que debe cumplir la dentición decidua. ¿Por qué debemos recalcar esto? Porque la dentición decidua es el preámbulo de la dentición permanente. O sea, la dentición decidua debe estar bien encaminada, ¿no? Correcta para nosotros estar tranquilos que vamos a tener una adecuada dentición permanente, una oclusión permanente. Primero que tiene que haber un arco tipo BAME tipo 1, o sea, con diastemas en el sector anterior, es lo correcto. Tiene que haber espacios primates, que son los espacios entre el lateral y el canino en la arcada superior y entre canino y primera molar en la arcada inferior. Esos son los espacios primates. Tiene que haber un escalón plano terminal recto, un escalón mesial, que es lo correcto, lo que va encaminados a una clase 1 molar de angle, y el escalón distal sería algo negativo que tendríamos que ya estar tomándolo en cuenta y probablemente sumando a otras variables para llevar un tratamiento en este niño de 2, 3, 4 años, ¿no? El espacio libre de Nance nos hace recordar pues que salvaguardar los espacios mesodistales de las molares deciduas para el acomodo de las permanentes y que de ahí tengamos una ganancia para que se conforme la relación molar clase 1 de ángulo. Asimismo, la relación canina. Una dentición decidua no debe haber curva de Spin y curva de Wilson, debe ser plano en ambos ejes, sagital y transversal. Asimismo, la oclusión decidua debe tener un desgaste notoriamente severo, dado que el esmalte es de una dimensión menor que el esmalte de adulto. Entonces tiene que haber desgaste porque es delgada esta capa y a la vez que el niño se supone que mastica, ¿no? Se supone que mastica, mueve a los dos lados la mandíbula, hay una libertad, ¿no? En los movimientos laterales, ¿no? Y es estimulado para decir que hay salud y a la vez que esto va estimulando para la producción de los espacios entre dientes. No tiene que haber mordida abierta ni mordida profunda, como dijimos, y el overreach y el overbite debe ser mínimo, ¿no? Más o menos 2 milímetros. No debe haber mordidas cruzadas uni o bilaterales, ¿no?
y debe haber una coincidencia de la línea media dentaria y facial. Tiene que haber una coincidencia de la línea media dentaria, la línea media facial y la posición central de la mandíbula debe coincidir con la posición central de la línea media facial. Entonces son 8 puntos que les resumo obtenidos de este libro de la doctora Chedid en relación también a este protocolo de orientación que se revisó en el 2012, un protocolo que lo elaboraron ortodoncistas y ortopedistas en Brasil, en el Ministerio de Salud de Sao Paulo. Entonces, podemos decir que si no hay buena oclusión, podría decirse que eso afecta a la salud, o podríamos decir que la maloclusión es una enfermedad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Entonces, recordamos o repasamos qué es salud, ¿no? Es un proceso continuo de variaciones ininterrumpidas que acompañan al fenómeno vital en el hombre, y cuyos efectos sobre dichos fenómenos se reflejan en el grado de éxito que este fenómeno tenga en el cumplimiento de su fin último. ¿Qué quiere decir? Que la salud es un proceso continuo, ¿no? De curvas, de estado de compensación o de equilibrio que van a permitir que se den las funciones generales del cuerpo. Eso es salud, ¿no? No es un estado constante, sino es una curva, pero que principalmente va a buscar cumplir los fines de las funciones, en este caso estomatológicas, ¿no? Ahora, si eso es salud, ¿qué es enfermedad? Lo contrario, pues, ¿no? Que es el desequilibrio biológico, psicológico también, o como una falla de mecanismo de adaptación, una falla de la adaptación del organismo. Por ejemplo, caries dental. Ustedes saben, ¿no? Que antiguamente, pues hace 30, 40 años no era común uso la pasta dental ni el cepillo en niños de provincia en especial, ¿no? En población de provincia. ¿Y qué pasaba para que los índices de caries no sean tan altos como ahora, ¿no? Que la dieta, el tipo de saliva, los hábitos, hacían que haya un equilibrio, ¿no? Entre la desmineralización y la remineralización del esmalte para que no se produzca caries, o sea, lo mínimo adecuado o lo mínimas lesiones cariosas en una población que no tiene esos accesos o no tenía esos accesos a una pasta dental con flúor, cepillo, ¿no? Pero cuando se rompe ese equilibrio, ¿no? De adaptación, en este caso, por abuso de carbohidratos, abuso de azúcares, falta de higiene, ya se presentan las lesiones cariosas. Así mismo con la gingivitis, ¿verdad? Y así mismo con lo que es maloclusiones, ¿no? Porque si el niño va teniendo un hábito, de ejemplo, de onicofagia, succión digital, va a haber la posibilidad de que su desarrollo biológico compense, ¿no? esa alteración, ese hábito que está malformando la cavidad bucal. Entonces, la enfermedad es el desequilibrio biológico, ¿sí? Cuando ya no hay reacción del organismo. Esa es enfermedad. Según el doctor Jorge Chávez, en una ponencia que hizo en la Universidad Cayetano, este proceso termina por producir una perturbación de la fisiología. Este proceso, enfermedad, este desequilibrio, produce una perturbación de la fisiología y de la anatomía del individuo. Anatomía, dijimos, por ejemplo, carie dental, ¿verdad? Dijimos también maloclusión, pero también una inadecuada masticación, una inadecuada respiración, una inadecuada deglución, es una perturbación de este funcionamiento del sistema estomatognático, ¿sí? Entonces, conclusión, la maloclusión, ¿es una enfermedad, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver si pueden escribir al chat la maloclusión. Según esta definición de enfermedad, ¿la maloclusión es o no es una enfermedad?
A ver, si escriben al chat, los leo, por favor. Vamos a esperar unos minutos para leerlos al chat. ¿Podríamos decir que la malnutrición es una enfermedad o es solamente un tema de estética? ¿O es un tema de apiñamiento dental, un tema secundario? Quería confirmar si me están escuchando, ¿está todo bien? A ver. Los amigos de la Sí, escuela. doctor, todo está bien. ¿Sí? Ya, Sí, se escucha. listo. Ya, gracias, gracias. Entonces, continuamos. Entonces, sí, pues, ¿no? Según la OMS, define la maloclusión como un conjunto de anomalías dentofaciales que causan deformaciones e impiden la función del sistema estomatognático, necesitando tratamiento. Este problema es la tercera de mayor incidencia entre los daños de la salud bucal. Esto lo definió hace años la OMS. Actualmente, podría decirse que la maloclusión es de segunda mayor incidencia en las enfermedades bucales, ¿no? Esta maloclusión en Europa se conoce como dignasias, en Brasil como oclusopatías, ¿sí? Ahora, no se olviden, ¿no? Es una alteración de la función y la forma de maloclusión. Por ende, si es una alteración de la fisiología, de la función orofacial, no solamente vamos a encontrar a la maloclusión en libros de odontología, vamos a encontrar a la maloclusión en libros de fonoaudiología, en libros de otorrino, en libros de otra disciplina que se enfoca también a estudiar el sistema estomatognático dentro de sus diferentes sistemas, ¿no? En este libro de disfunciones orofaciales vemos que la disgnasia o sinónimo de maloclusión se encuentra como uno de los tipos de disfunciones orofaciales. Asimismo, en este diccionario terminológico de motricidad orofacial de los amigos Franklin Susaníbar y David Parra, dicen, ¿no?, que la disfunción miofuncional orofacial y cervical, que sería una de las consecuencias de la maloclusión, son o es la alteración que abarca la musculatura oral, facial y o cervical, que interfiere en el crecimiento y desarrollo o funcionamiento de las estructuras y funciones estomatognáticas. Dentro de esto están las maloclusiones. ¿Por qué? Un niño que tiene overjet exagerado no va a poder hacer una adecuada deglución, una adecuada fonoarticulación, una adecuada masticación. Un niño que tiene mordida abierta, un niño que tiene mordida profunda, no va a poder tener la movilidad adecuada de la mandíbula, ¿no? Un niño que respira por la boca no va a poder tener una conducta muscular oral ni facial adecuada, ¿sí? Entonces, y ya sabemos que la maloclusión es una enfermedad, sería bueno saber cómo identificarla, cómo prevenirla, cómo tratarla, ¿sí o no? Para ello, nosotros necesitamos recordar, reforzar la etiología, ¿no? La etiología de la maloclusión, pero también podríamos comenzar con la etiología de las diferentes enfermedades que atacan al ser humano. Dentro de las enfermedades que acarrean al ser humano, el comportamiento es una de las variables, uno de los factores que más influye en poder desarrollar enfermedad o poder evitar enfermedad, ¿no? O tener salud, ¿no? El comportamiento, los estilos de vida va a influenciar en un 43% a que un niño, una persona en desarrollo, tenga salud o evite tener enfermedad. El 19% de peso en esta salud que podría tener el niño lo va a dar el medio ambiente donde se desarrolle este. Y la variable o los factores genéticos hereditarios influyen en un 27% para tener salud. Si nosotros operamos todo este conjunto de factores, vamos a encontrar que nos resta un 11%, me parece, un 11% de factores
o de variables que van a influenciar a tener salud. ¿Y qué variable sería esa? La atención sanitaria. O sea, la atención que recibe el individuo en los servicios de salud o servicios profesionales de salud. Entonces, si se dan cuenta, para tener salud no va a depender grandemente del profesional de la salud. ¿Qué quiero decir? Que para evitar tener caries no depende del dentista, necesariamente. Para evitar tener enfermedad periodontal no necesariamente depende del dentista. Igual, para evitar maloclusión no necesariamente depende del dentista, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que bastante o mucho va a influenciar el estilo de vida del niño, dónde se desarrolla ese niño y la genética que tiene ese niño. Eso es en general. Y en este caso lo vamos a asociar a la etiología de la maloclusión. Ahora, para redondear esto, el genotipo es la herencia, la genética, los factores genéticos. El paratipo son todos los factores no genéticos. Ellos, el genotipo más el paratipo, nos va a dar el fenotipo, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Lo que vemos externamente o palpamos o percibimos características, en este caso faciales, del niño, del individuo. Entonces, genotipos son factores genéticos, el paratipo son factores epigenéticos o no genéticos, y el fenotipo es lo que ya vemos, lo que apreciamos, lo que percibimos, que puede ser, en este caso, el biotipo craneofacial, ¿verdad? El biotipo craneofacial, que va a ser influenciado por la genética más los factores no genéticos que se dan durante el desarrollo intrauterino y postnatal. Ahora, este paratipo, estos factores epigenéticos, ¿cuáles son los correctos? ¿Cuáles son los factores epigenéticos o influenciadores que van a afectar o van a sumar o restar, acelerar o desacelerar estas características hereditarias? La lactancia natural, la deglución funcional o correcta, la respiración nasal y la masticación. Estas funciones orales propias del ser humano, que deben ser correctas, van a ser los principales factores epigenéticos que van a llevar a que este individuo tenga un desarrollo, entre comillas, normal. O sea, si tenemos un paciente braquifacial, que dentro de sus características braquifaciales tenga una oclusión equilibrada. Si es dolicofacial, que tenga una oclusión equilibrada de acuerdo a su biotipo dolicofacial. Eso es, no relacionar a dolicofacial con braquifacial sinónimos de maloclusión o sinónimos de disgnasia o sinónimos de desequilibrio. Eso no es así. Cuando ya se interrelaciona de manera inadecuada, desequilibrada, estos factores epigenéticos y se relacionan con los factores genéticos, es ahí donde aparecen los desequilibrios, los factores desequilibrantes que van a desarrollar alteraciones dento-maxilofaciales. Por ejemplo, lactancia artificial o abuso de lactancia artificial, deglución atípica o disfuncionales, respiración bucal, ausencia de masticación o masticación pobre o masticación unilateral exagerada. Esos factores ya van a convertirse ahora en factores epigenéticos desfavorables, ¿verdad? Es por ello, dado que ahora, en estos tiempos, entre comillas, modernos, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Todo esto ha cambiado. Ya no es los estímulos que se daban antes, ¿verdad? Inclusive, situaciones relacionadas a este desarrollo infantil, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Cómo es llevado, el parto,
el tiempo de gestación, también van a ser variables que van a influenciar al desencadenamiento de este fenotipo. Es por eso que hoy en día, en estos tiempos, en todo el mundo, estamos encontrando alta incidencia de maloclusión en niños. Y no en decisión mixta tardía, ni en mixta intermedia, ni temprana, sino de decisión decidua. Y en ello vamos a encontrar diferentes tipos de maloclusión, diferentes tipos de maloclusión, todas las que ustedes se puedan imaginar. Ahora, para poder tener un orden, una forma de analizar o diagnosticar estos casos, hace unos años, ¿no? En unos primeros viajes a Brasil, investigamos y encontramos este documento que les mencioné hace un momento, de la prefectura de la ciudad de Sao Paulo, sobre cómo coordinar la atención básica al sector público de los problemas de maloclusión o problemas oclusales, donde se agruparon ortodoncistas y ortopedistas para elaborar todo un proyecto, un protocolo de atención, en los cuales nosotros logramos traducirlo, adecuarlo, ¿no? Nuestra sociocultura, y lo definimos como un protocolo de atención oportuna de la malnutrición infantil PAOMI, ¿no? Este proyecto, este protocolo está en proceso de estandarizar, ¿no? Para poder publicarlo, donde en la parte principal, que es el motivo de consulta y la anamnesis, seguida del análisis funcional de la oclusión, no solamente análisis en estática, y análisis cefalométrico, ¿no? En el motivo de consulta y análisis vamos a preguntar un montón de cositas, detalles a los padres, ¿no? Cómo respira, cómo duerme, cómo mastica, vamos a hacer videos, vamos a hacer posteriormente mediante el análisis funcional de la oclusión, un registro de fotos también, y análisis cefalométrico mediante estudios cefalométricos de las radiografías, principalmente las laterales, y también análisis de las radiografías panorámicas, para poder diseñar un proceso para el tratamiento de la maloclusión. Después de elaborar este protocolo de atención enfocado al diagnóstico, ya vamos a detallar el proceso de tratamiento, ¿no? Motivo de consulta, análisis, como dijimos, análisis funcional de la oclusión, mediante el uso de una ficha de evaluación funcional de la oclusión, que le llamamos FEFO, que les voy a compartir, resumen, exámenes auxiliares, como mencionamos, modelos, fotos, videos, radiografías y tomografías, sus análisis respectivos, muy necesario muchas veces las interconsultas y derivaciones, análisis cefalométrico realizado en la radiografía lateral o tomografía, diagnóstico enfocado a identificar la causa de la malnutrición y sus consecuencias, como ya lo han visto en las diapositivas, que es muy importante, el plan de tratamiento guiado por este diagnóstico idóneo y un plan de trabajo ya que es un detallado del paso a paso de nuestro plan de tratamiento. Ahora, esta ficha, este FEFO, ficha de evaluación funcional de la oclusión, tiene muchas áreas, ¿no? Donde empieza, como siempre, datos de filiación, la anamnesis y evaluación del sistema estomatognático desde varios aspectos, entre ellos el prenatal, el amamantamiento, la alimentación, el sueño, la conducta psicológica en relación al sueño, la calidad de sueño, la parte médica en antecedentes médicos relacionados a la respiración diurna, la postura corporal, la evaluación fonoaudiológica enfocada a la motricidad orofacial, la evaluación ortodóntica y ortopédica clásica, que ya muchos odontólogos la conocen, y la evaluación del ATM con respecto a si hay alguna sensibilidad muscular, algún sonido, alguna desviación mandibular. Y en la evaluación imagenológica vamos a usar pues las radiografías, como ya hemos mencionado, ¿no? Las laterales también, panorámica, tomografías. Vamos a tomar toma de moldes con impresiones muy detallosas hasta el fondo del surco. Vamos a tomar fotos de cuerpo completo, rostros y cavidad bucal en sus diferentes ángulos.
Y vamos a hacer videos a los niños, video conversando cuando habla el niño para percibir cómo es su respiración tranquila, video tomando agua para evaluar la deglución, video comiendo pan para ver la masticación y la deglución, video moviendo la lengua para ver si está bien insertado el frenillo lingual, video durmiendo para ver si respira por la boca cuando está descansando el niño. Entonces, analizando estos protocolos que les he mencionado, estos pasos, podemos nosotros ya poder decir si es leve, moderado, severo o una maloclusión, malnutrición decidua, y según a ellos, si encontramos problemas funcionales, hereditarios o mixtos, podemos nosotros dar un plan de trabajo, un plan de tratamiento en relación a qué tipo de problemas están ocasionando principalmente esta maloclusión. Y en relación a ello, ¿no? Si es solamente problemas funcionales, podemos decir que es una maloclusión leve. Si hay problemas hereditarios, moderado, y si hay problemas mixtos, severo, ¿no? Si hay factores hereditarios más funcionales en esta maloclusión en dentición decidua. Miren cómo que en dentición decidua puede tenerse maloclusión leve, moderada o severa. No porque es decidua, es decir, es temprano, es chiquito, es un bebé y todavía recién está en inicio de la maloclusión. No, podemos encontrar maloclusión severa en dentición decidua. Y es más, se encuentra cada vez en más cantidad. La maloclusión en dentición mixta también podemos dividirla en leve, moderado, severo, ¿no? Y en relación a si hay problemas funcionales, problemas hereditarios o problemas mixtos, ¿sí? Y según ello vamos a plantear alternativas de manejo, ¿no? En dentición decidua podemos atender a niños sin aparatos, sin accionar, solo con terapia miofuncional. Podemos también modificar el plano oclusal deciduo con resinas o también usar aparatos funcionales, aparatos ortopédicos, mecánicos, podemos hacer. En dentición mixta también similar, ¿sí? Pero acá sí, también sí o sí tenemos que usar aparatos, ¿no? Nosotros trabajamos con una filosofía de aparatos funcionales porque diagnosticamos primordialmente las alteraciones de las disfunciones orofaciales y en relación a ello elaboramos un plan de tratamiento mediante aparatos específicos para corregir esta alteración de los músculos orofaciales. Entonces, como sabemos, maloclusión dental no es solamente apiñamiento, no es solamente apiñamiento, diríamos que eso más bien es uno de los problemas más ligeros, manejables. Los problemas mayores son, por ejemplo, acá la mordida cruzada unilateral, mordida cruzada anterior, desviación mandibular, ¿no? Asimetrías, alteración de la cintura escapular, la columna cervical, y que cuando estas alteraciones anatómicas están relacionadas con alteraciones funcionales, es ahí donde se arma como si la complejidad de estos casos, ¿no? Para muchos, ¿no? Que no saben cómo tratarlos, ¿no? Y algunos colegas dicen, pues, que tienen que esperar para que sean adultos o tengan lesión permanente y recién ahí puedan tratarlos, ¿no? Tema que yo no comparto, que no comparto. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, en cuestión de salud, mientras nosotros identifiquemos un problema, nuestro deber es tratar ese problema, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un problema de salud, debemos tratarlo en ese momento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno de ustedes a sus hijos de 2, 3 años le detectan un problema en la vista? Ustedes van a decidir esperar para que madure y ahí recién tratarlo. Si tiene un problema de lenguaje, van a esperar que crezca para tratarlo. Si tiene un problema en las rodillas, si tiene un problema en las plantas de los pies o en la cadera, ustedes van a esperar que crezca para poder tratarlo. Si ustedes analizan así, ningún problema de salud, ninguno, tiene sustento para decir que espere para que más grande puedan tratar.
solo escucho decir, es esperar a un grupo de odontólogos que tienen esa visión, ¿no? De que se debe tratar las maloclusiones en dentición permanente o en dentición mixta tardía. Entonces, vamos a repasar solamente como una visión rápida, ¿no? Que la succión es una de las funciones primordiales o iniciales que aparece a la semana 34. Antes de ella es un niño prematuro y la succión no está lista a desarrollarse cuando un bebé va a nacer. ¿Por qué? Porque la deglución no se ha completado, ¿no? Otra función importante es la lactancia, como mencionamos, que debe ser el pecho materno, y para ello debemos evaluar bien. El pediatra, el odontopediatra, debe saber evaluar características anatómicas saludables, equilibradas del frenillo de la lengua y de la lengua para poder indicar su tratamiento o su corrección respectiva. ¿Por qué? Porque este frenillo lingual no se va a solucionar solo, no se va a corregir solo, ni va a madurar, ni va a estirar, ni se va a arreglar solito. Se mantiene igual. Por ende, estos frenillos linguales cortos deben ser corregidos mediante cirugías, ¿no? Para evitar que ocasionen problemas, ¿sí? Para evitar que ocasionen problemas. La lactancia materna, como sabemos, es una matriz funcional, es una función propia del ser humano, la cual tiene como objetivo alimentar al niño, obviamente, pero también a producir un desarrollo de la mandíbula, porque sabemos que el niño nace con una micrognatia, entre comillas, nace como clase 2, el niño, y conforme va creciendo, va esta mandíbula ampliando su tamaño en visión sagital y también vertical, transversal, y va alcanzando al maxilar, ¿verdad? Esta respiración bucal es cuando se da, ¿no? Cuando encontramos una respiración bucal como otra alteración en el desarrollo de las funciones orofaciales, vamos a encontrar pues que es una patología, ¿no? Respirar por la boca es una patología, ¿no? Por muchos factores, ¿no? Pero que entra el aire frío, seco, sucio, ¿no? Inflama, ¿no? Pero también la respiración bucal produce, en ciertos casos de niños, apneas o desórdenes del sueño, lo que va a influenciar en su desarrollo general, en su desarrollo cognitivo, y que debemos tomarlo muy en cuenta. ¿Cuáles son las causas de respiración nasal? Pues mayormente son las rinitis alérgicas, la hipertrofia de adenoides, que son respuestas inflamatorias a procesos alérgicos y en algunos casos de sobreexposición, ¿no? También tenemos la respiración, los tipos de respiración oronasal que pueden ser orgánicas, por una obstrucción como las que mencionamos, pero también puede ser por hábito, o falsas respiraciones bucales. Por ejemplo, pacientes que tienen alguna afectación del patrón neuromuscular, pacientes hipotónicos, pacientes con problemas hormonales, problemas neuronales, posturales, hábito prolongado, X, o sea, que respira por la boca solo por hábito. Esta respiración bucal en los niños va a afectar en el sueño, y el sueño inadecuado, insalubre, va a afectar su conducta. Y como esto pasa en muchos meses, y justo cuando el niño está en desarrollo, vamos a encontrar que afecta la cara de la niña, ¿no? Afecta la cara de la niña en los labios, en la lengua, en la mirada, en los pómulos, en la piel, en muchos aspectos. Y también va a afectar, obviamente, a su boca, a su cara, a su postura corporal, a su cuello, ¿no? A sus hombros. Específicamente en la boca hay un mecanismo bucinador que es la conducta de los músculos orofaciales, como son labios, cachetes o bucinadores, y los músculos palatinos, los cuales
en niños que respiran por la boca, estos músculos se atrofian, se convierten en matriz negativa, ¿no? Porque cada vez que el niño va a deglutir, esto aprieta y va deformando la arcada dental, como ustedes ven. Asimismo, en niños que tienen deglución disfuncional, la lengua va a estar baja, y si la lengua está baja en todo momento, inclusive cuando está en reposo o cuando deglute, esa lengua mal posicionada va a ocasionar insuficiente desarrollo transversal del paladar y por ende una mal posición dentaria. Como se dan cuenta, la función y la forma están de la mano y es por eso que se ven paladares profundos en dentición decidua. ¿Sí? Y como dijimos, ¿no? Si esto se va hacia más y si pasan los años y no se trata, va a suceder asimetría facial, consecuencia de respiración oral. Aquí mostramos una foto con el doctor Elías hace años que me ayudó a empezar a hacer presentación de póster en congresos, donde fue reconocido este manejo ortopédico en una niña con mordida anterior, que lo presentamos en un congreso de motricidad orofacial. Hay muchos artículos e investigaciones que hablan sobre la maloclusión dentaria y su relación con los hábitos bucales. Hay muchos, ¿ya? Acá hay uno. Hábitos bucales deformantes y su relación con la etiología de las maloclusiones. Como se dan cuenta, los hábitos orales o las difusiones faciales, la mala conducta de los músculos van a influenciar en el desarrollo de maloclusión. Factores de riesgo de maloclusión también, ¿no? Es multifactorial, dicen, lo cual viene una serie de factores de riesgo que pueden actuar con diversa magnitud y afectan especialmente a etapas de crecimiento, ¿ves? En niños. Los hábitos orales, como la respiración bucal y la deglución atípica, son factores de riesgo asociados al establecimiento de la maloclusión, ¿ves? Influencia de hábitos orales en el perfil miofuncional orofacial en niños de 3 a 5 años, ¿ves? ¿No? Los hábitos orales van a afectar inmensamente al desarrollo de las bases óseas y sus arcadas. Entonces vamos llegando, miren, a entender hasta aquí por qué se necesita verdaderamente un diagnóstico integral para tratar las maloclusiones. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta en el chat? Pueden escribir, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, algún comentario? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pueden escribir al chat o pedir permiso o pueden abrir su micro si es que tienen acceso a abrirlo. Entonces nos damos cuenta que para el diagnóstico integral de la maloclusión necesitamos conocer muchos aspectos, ¿no? De los tejidos duros, los tejidos blandos, interpretar exámenes, ¿sí? Porque esto va a afectar de manera amplia a los niños, a niñas, ¿no? Si esto empieza a muy temprana edad. Ahora, ¿qué otros profesionales están en relación a él? ¿Sí? ¿Qué otras especialidades médicas están? La pediatría, la fonoaudiología, la fisioterapia, el otorrino, pedagogo, inclusive el pedagogo, el docente. ¿Sí? El osteópata también. Entonces, vamos diciendo. ¿La maloclusión puede afectar el desarrollo de un niño, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La maloclusión puede afectar el desarrollo de un niño o no? ¿Qué dicen? Quiero sus comentarios. ¿Puede afectar, sí o no? ¿Mm? Claro, como dice Youssef, va a afectar, ¿verdad? Ahora, ¿afecta el performance de la masticación o la maloclusión? Sí. La eficiencia masticatoria va a ser afectada, ¿no? Siendo los de clase 3, ¿tienen clase 3?
los peores masticadores, seguidos de los clase 2 y después los clase 1, ¿no? Con maloclusión. Entonces, el crecimiento y desarrollo de los tejidos duros y blandos, ¿no?, del sistema estomatonático tienen que lograr o tienen que acercarse al equilibrio estructural y funcional. ¿Sí? Gracias que participan en el chat, muchas gracias. Entonces, vamos entendiendo que cuando hay maloclusión se afecta la masticación y se afecta el equilibrio, ¿no?, estructural y funcional de toda la boca y la cara. También maloclusión está asociado a disfunción temporomandibular, inclusive en niños, TTM en niños. Y vamos entendiendo poco a poco, ¿no?, que cada individuo, cada ser humano, ¿no?, tiene un biotipo. Ese biotipo va a responder a la influencia de los factores epigenéticos y los factores genéticos, ¿no? Y en relación a ellos se desarrolla su oclusión, se supone equilibrada, saludable, como están viendo ustedes aquí, un braquifacial con su oclusión equilibrada, un dolicofacial con su oclusión equilibrada y un mesofacial con su oclusión equilibrada. Y arriba vemos una evolución de una pacientita, de una niña, y cómo a través del tiempo mantiene una proporción o respeta ciertas proporciones para su equilibrio, un equilibrio orofacial. ¿Sí? Esta teoría o esta información actual sobre lo que les mencioné, factores epigenéticos, genéticos, está ordenada, confluida al leer las diferentes teorías de crecimiento, ¿no? Una de las que resalta es la teoría de Petrovic, en la cual dice, pues, ¿no?, que el crecimiento y desarrollo va a estar en relación a integración de diferentes factores que van a acelerar o desacelerar el crecimiento de los maxilares. Y las demás teorías también, ¿no?, con sus diferentes individualidades, aportan para llegar a esta conclusión. Ahora, dentro del desarrollo específicamente de la cabeza, sabemos por privado, por ciencias básicas, que el neurocráneo, que es la bóveda craneana, va a obedecer a un desarrollo principalmente intrauterino, ¿sí?, por el crecimiento del cerebro. Y el viscerocráneo, ese crecimiento de la cara, va a tener un poco o pobre de desarrollo en la etapa prenatal, ¿sí? Va a tener poco desarrollo en la etapa prenatal. Este viscerocráneo va a crecer después de nacido el niño. ¿Y qué funciones van a influenciar en el desarrollo del viscerocráneo del niño? La masticación y la respiración. La masticación y la respiración van a influenciar el crecimiento de la cara, o sea, de los maxilares. Se dan cuenta qué importante es saber o recordar la fisiología para poder prevenir o tratar a una edad oportuna. Entonces, en estos tres párrafos, estos autores concluyen de que el crecimiento de la cara se da en un 80% hasta los 6 a 7 años, entre los 6 y 7 años, ¿sí? El 80% de la cara se da hasta los 6 o 7 años. Y de ahí para adelante nos queda un 20%, lo cual es el saldito, o es lo que nos queda para que crezca y pueda aprovecharse esa fase de última etapa de crecimiento para realizar también tratamientos ortopédicos, ¿no?, que pueden llegar a buen horizonte. Pero la etapa más importante de crecimiento y desarrollo maxilofacial es de 0 a 6 años. 0 a 6 años. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario?
sobre esto, se ha entendido que el 80% de la cara se desarrolla hasta los 6 años, 7, y el 20 pues es lo que nos queda, que se va a desarrollar después de esa edad hasta la adolescencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Según esta gráfica es donde ustedes pueden entender lo que les he preguntado, ¿no? ¿En qué etapa principalmente está el desarrollo potente, fuerte de la cara? Es etapa intermedia, ¿no? De 1 a 4 años, más o menos, es donde más crece la cara y donde debe tratarse. Ahora, para nosotros encontrar diferentes tipos de maloclusión, tendríamos que entender esta gráfica, que es un diagrama de Venn, donde se detallan los problemas verticales, los problemas sagitales y transversales, y cómo estos van a estar interactuados por las disfunciones orofaciales, por la herencia, la genética y por el tiempo en que inicia esta patología. Ahora, dado que ustedes se están dando cuenta que las condiciones saludables, ¿no?, que debe tener un estilo de vida saludable de la familia, un ambiente natural, adecuado de alimentación, no se están dando ahora, ¿no? Es por eso que la prevalencia de maloclusiones en diferentes países está en aumento. Acá vemos en este artículo también de México, que el 62% de la población de un colegio inicial tiene maloclusión, ¿sí? Acá también la prevalencia, factores, una población de niños en China, también lo dice que hay aumento, ¿no?, de la incidencia de caries, miren, de maloclusión, aumento de la incidencia de maloclusión, cada vez en niños más pequeños, ¿sí? Entonces, ¿qué factores generales influyen en el desarrollo de maloclusión? Pues lo que mencionamos, ¿no? Factores genéticos y factores epigenéticos. Los genéticos ya vienen, pues, ¿no?, la información en los tejidos duros y blandos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta? Los factores epigenéticos, que pueden ser estáticos, pueden ser funcionales, pueden ser coadyuvantes, todos ellos van a afectar de manera variada. Los factores epigenéticos, si ustedes quieren recordar qué cosa es, los factores epigenéticos lo están leyendo acá. A ver, les doy un minuto para que lean y les voy a preguntar. Como ustedes ven, ¿sí?, el corto amamantamiento, la falta de masticación, alergias, problemas respiratorios, hábitos, chupón, biberón, caries temprana, hábitos orales, contribuyen al desarrollo de malnutrición, ¿no? Por eso, pueden ser prevenidas estos inadecuados estímulos, evitados, ¿no? O informar a los padres, y eso va a beneficiar, ¿no?, a grandes poblaciones, va a prevenir. Acá tenemos una gráfica que nos recalca cómo una malposición mandibular junto con una mala oclusión puede afectar toda la postura corporal, ¿no? En este caso también la postura corporal es afectada por una respiración bucal, en este caso una mordida abierta también. Vemos pues que las funciones orofaciales deben ser tomadas en cuenta cada vez más, que nos va a servir como un arma secreta para poder diagnosticar y tratar maloclusiones. Algo que influye o reforzamos una variable o una función que influye inmensamente al desarrollo de la cara es la respiración nasal. ¿Sí? Es la respiración nasal. ¿Ya?
La respiración nasal debe ser influenciada, estimulada desde muy pequeños. Si no, vamos a encontrar a niños de 3 años con este perfil. Una mandíbula todavía muy pequeña, ¿no? Un ángulo nasolabial 90 grados más o menos, y un ángulo, el labio mental muy abierto, ¿no? Entonces, unos hábitos de succión no nutritiva, como succión digital, chupón, van a dar estímulos desfavorables, o también falta de estímulo neural para el crecimiento, ¿no? Ausencia de amamantamiento, ¿no? Que no tiene. Eso va a afectar y puede producir esto. Y también esto, para ver profundo. También la malnutrición puede afectar a la visión, ¿no? Equilibrio en la función visual, ¿no? Va a ser afectada por las malnutriciones. Esto ya pues es bien conocido, ¿no? El crecimiento, la morfología craneofacial va a estar afectado por la respiración, ¿no? Sí, la morfología craneofacial va a estar afectado por la respiración. Esto es muy, muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Se toma de manera superficial, al menos en Lima, que están acostumbrados las mamás a medicar muchas veces al niño durante el año escolar, ¿no? Entonces, la respiración bucal no es, ¿no? Tiene que ser corregida y tratada. Y para ello necesitamos trabajar en equipo. El ortopedista u ortodoncista es uno de los directores de este trabajo en equipo, ¿sí? Para tratar las maloclusiones. Y si tratamos eficientemente las maloclusiones, obviamente va a tener un impacto positivo en el desarrollo craneofacial, ¿sí? Según este artículo de revisión. Entonces, para ser eficientes en tratar la maloclusión debemos atacar la causa, no el efecto, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos tratar las maloclusiones? ¿Por qué? Para tener una atención clínica debe incluir un concepto dinámico en la morfología y la función orofacial para ver una adecuada posición dental, una interacción postural, permeabilidad nasal, o sea, respiración nasal, y un adecuado posicionamiento de los músculos craneomandibulares y cervicales. Otro principio de por qué necesitamos tratar las maloclusiones en una visión neuromuscular es el manejo o la predictibilidad de la recidiva, ¿no? Evitar la recidiva o controlar la recidiva desde un punto de vista la motricidad orofacial, ¿no? Otro principio, proveer espacio para la lengua dentro de la boca, buena dimensión vertical, oclusión equilibrada, ¿no? Cierre, movimiento mandibular, ¿no? Permeabilidad de las vías aéreas. También esos son principios neuromusculares en el tratamiento de las maloclusiones. O sea, principios primordiales, ¿no? Podemos enfocar un tratamiento oportuno, sí, mediante una especialidad muy importante en el mundo, cada vez con más adeptos, que es la ortopedia funcional de los maxilares, que es la que les voy a presentar, que es una especialidad que está en Perú dentro de la especialidad de ortodoncia, ¿no? Como sabemos, la especialidad de ortodoncia está formada por la ortodoncia propiamente dicha y por la ortopedia maxilar, y esta ortopedia maxilar está conformada por la mecánica y por la funcional. Dentro de la funcional es la ortopedia, a la cual utiliza en el diagnóstico la evaluación de las funciones orofaciales. Y en el tratamiento también toma en cuenta ello, porque va a elaborar aparatos ortopédicos enfocados a corregir cierta mala posición de lengua, cierta mala conducta de los bucinadores, de los labios, cierta mala conducta o posición de la mandíbula, ¿no? Entonces, ¿no?
como dijimos, la predecesora o la fundadora es la doctora Vilma Simoes, de esta especialidad, que diagnostica, previene, controla y trata los problemas de crecimiento y desarrollo que afectan los arcos dentarios y sus maxilares o sus bases óseas, tanto en el periodo de crecimiento como en el periodo cuando ya no hay crecimiento. La ortopedia busca remover interferencias indeseables, por ejemplo, una mordida cruzada posterior, una lengua baja, una interposición lingual. ¿Pero en qué fase? Durante el crecimiento principalmente. Y en el desarrollo fisiológico de las estructuras estomatonáticas. Eso es lo que busca. Actuando directamente sobre el sistema neuromuscular, no actúa sobre los dientes, no actúa directamente sobre el hueso, no, actúa sobre los músculos. Y ellos actúan después sobre las bases óseas y por ende los dientes se acomodan naturalmente. El cual comanda el desarrollo óseo, ¿ves? El sistema neuromuscular comanda el desarrollo de los huesos, el cual puede llevar los dientes a ocupar sus posiciones funcionales y estéticas, de una manera natural, automática, ¿no? Siguiendo su eje de inserción. Para entender la ortopedia funcional material tenemos que repasar lo que es ATM, movimiento, función de lengua, ¿no? Anatomía mandibular, anatomía del cuello, de la cara, músculos, postura corporal, funcionamiento del yoides y los músculos supra e infrayoideos, y también las funciones orofaciales. La ortopedia se caracteriza, esta ortopedia funcional se caracteriza, ¿por qué? Porque no se cogen los dientes, no tiene gancho en los aparatos, no utilizan ganchos para agarrarse los dientes, y es que tienen pacientes que no tienen molares, ¿no? Deciduas, de repente, o han perdido temporalmente sus piezas dentales, ¿no? No necesita soporte dentario, no necesita dientes para que podamos elaborar y usar aparatos. Necesita un tratamiento precoz, pronto, es una característica de la ortopedia funcional maxilares, y no busca o no requiere extracciones. Sus principios: excitación neural, cambio de postura y cambio de posición terapéutica para lograr la guía anterior. Y la ortopedia funcional maxilares usa 4 fuerzas principalmente: el crecimiento y desarrollo propio del niño, la erupción dentaria propia del niño, la postura y movimiento de la lengua, y también la postura y movimiento de la mandíbula. ¿Sí? Esas son las 4 fuerzas que utiliza la ortopedia funcional maxilares, en la que utilizamos en la práctica privada durante muchos años ya, trabajando con ortopedia funcional maxilares, y que pueden hacerse manejos con aparatos o sin aparatos con pareja. Para ir terminando, la visión de la ortopedia funcional maxilares es un equilibrio, buscar equilibrio y salud, ¿no?, para nuestro paciente, y lo más temprano posible, o oportunamente posible, mejor dicho. Hay que reforzar la disminución de la influencia de factores epigenéticos, o sea, buenos hábitos, ¿no?, y ambientales, sobre todo a los que afectan el crecimiento craneofacial. La OFM puede aportar mucho en ese tema, por lo cual es una ciencia muy específica. Para terminar, cuando vamos a tratar una dignasia, una maloclusión, una alteración dentro maxilofacial, debemos recordar que una función alterada en la boca va a producir una forma alterada en los maxilares. Pero si esta función alterada de la boca la corregimos, organizamos, redireccionamos, la forma se va a corregir. ¿Cómo? Dando buenos estímulos al sistema nervioso central, y este sistema nervioso central va a corregirse y enviar nuevos estímulos de reflejo. Y terminamos, aquí vemos un caso de la doctora Yusara Santamaría, donde vemos que la niña de 7 años con maloclusión, mordida cruzada unilateral muy notoria. Entonces, los efectos cuando llevas tratamiento ortopédico van a ser crear nuevos reflejos posturales, dinámica mandibular, buen movimiento, ¿no?, armonía del sistema estomatonático, eficiencia masticatoria para una correcta salud intestinal,
y busca prevenir, y todo un tema social, ¿no? Mediante estímulo, estímulo que se va hacia la boca. Cuando nosotros instalamos un aparato ortopédico funcional, hacemos una mordida constructiva, un cambio de postura, y vamos a alterar estímulos propioceptivos y estereoceptivos en la cavidad oral, ¿no? Vamos a generar incomodidad al inicio, no dolor, no presión, y después se reorganizan los patrones funcionales, se corrigen mediante el uso de este aparato, con un cambio de postura mandibular, adaptaciones estructurales de los tejidos, ¿no? A estas nuevas funciones, pues el hueso, la mandíbula, cambia de forma, y después ya se compensan las funciones neuromusculares, ¿no? Adaptando nuevos patrones funcionales. Se corrige nueva función y con nuevos tejidos óseos. Entonces,